La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Gardner. Parte de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo de los estímulos que recibimos y de las experiencias que vivimos. Pues establece que a pesar de que cada persona cuenta con una habilidad o que somos más hábiles para una cosa u otra, todos contamos con 8 inteligencias modulares, donde cada una de ellas es independiente o autónoma de las otras. Gardner presentó la teoría de las inteligencias múltiples en 1983, partiendo de la base que la inteligencia es un constructo multifactorial, pues porque se cuenta con muchas inteligencias. Entonces decía que un diseño ideal para esa escuela debería estar basado en dos hipótesis. La primera es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades, es decir, pues que todos no aprendemos de la misma manera. Y la segunda es que nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que aprender. Aquí Gardner afirmaba que la escuela es la que enseña a aprender, pues es enseñar todas las áreas del currículo escolar utilizando las diferentes formas de aprendizaje, como la música, el arte o las representaciones, para que de este modo los niños y niñas aprendan con un estilo particular de aprendizaje. Por eso Gardner considera que hay varias formas de ser inteligente en función de nuestro estilo de aprendizaje preferido, siendo más hábiles en un área o en otra. Entonces, teniendo en cuenta que la inteligencia implica la adquisición de nuevos conocimientos, atendiendo a diferentes sistemas de procesamiento de la información, pues cabe mencionar a los 3 sistemas de representación que se utiliza a la hora de interactuar con el medio. Aquí encontramos el sistema visual, el cual hace referencia o representa con imágenes los estímulos internos y externos que se recibe. Retiene la información estableciendo relaciones entre las diferentes ideas y conceptos, ya que tiene una visión más global del entorno y se aprende fácilmente a través de lo que se ve. Pues en el sistema auditivo se entiende o hace referencia a los sonidos. Retiene la información percibiendo los estímulos de forma secuencial y ordenada, y pues se aprende fácilmente a través de la escucha. El sistema sinestésico asocia la información que recibe con las sensaciones y movimientos de su cuerpo, pues almacena la información mediante la memoria muscular y aprende a través de la experiencia. En definitiva, pues dice que la activación de cada sistema de representación supone poner en juego una inteligencia u otra. Por este motivo, con el fin de estimularlas, es necesario proporcionar recursos que permitan adquirir habilidades de pensamiento, que serán las herramientas que enseñan a aprender teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas de representación. En la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, define que los humanos somos poseedores de 8 inteligencias, por lo tanto las personas no cuentan con una única o pues como se dice cuantificable inteligencia. Por eso a continuación se nombran y se explican cuáles son esas 8 inteligencias según la teoría de Gardner. Dentro de las inteligencias múltiples que nos habla Howard Gardner se encuentra la inteligencia de la lingüística. Esta se utiliza para la comprensión de las palabras, el uso adecuado del lenguaje cotidiano. Quienes logran desarrollar la inteligencia de la lingüística a un mayor potencial son los poetas, los escritores, los oradores, locutores y todas las personas que tengan que ver con el periodismo. Actividades para trabajar en el aula se pueden desarrollar, por ejemplo, el exponer una noticia, hacer listas de animales o transportes o personajes para los niños más pequeños. Para los más grandes, escribir relatos, descripción de viajes o eventos o reseñas de un texto. Otra es la inteligencia matemática. Esta es utilizada para la resolución de problemas que requieran el uso de la lógica inferencial o proporcional. Para el desarrollo correcto de esta inteligencia se requiere utilizar los números con eficiencia y razonar adecuadamente.
Quienes la logran desarrollar en un mayor nivel son los científicos, ingenieros, maestros, entre otros. Para poder desarrollar esta inteligencia dentro del aula, se podrían hacer actividades como planeación con los estudiantes de situaciones, problemas relacionados con el contexto y así ellos puedan asimilar en el momento de la resolución de cuestionarios como por ejemplo los del ICFES, entre otros. También podemos utilizar materiales para el desarrollo de algo específico, es decir, para la suma o para la resta. También podemos hacer juegos que involucren escenarios en los que se simulen problemas para resolver. Otra cosa que ayuda bastante es jugar al ajedrez. Y cada una de las actividades se realiza dependiendo de las edades. Para los más pequeños se puede utilizar, por ejemplo, los dados, el simple hecho de numerarse, contar diferentes objetos o jugar con fichas de Lego o utilizar el dominó. Otra de las inteligencias que nos nombra Howard Gardner es la inteligencia musical. Esta es la capacidad de percibir, discriminar y transformar las diversas formas musicales. Quienes logran desarrollar esta inteligencia son los compositores, intérpretes o bailarines. Unos ejercicios para poder desarrollar la inteligencia musical en la escuela es reconociendo sonidos de animales, de transportes, de naturaleza o de la vida diaria sin la ayuda de las imágenes. Otra puede ser tocando una canción o sacándolas con el tono por medio del tarareo. Otra inteligencia es la inteligencia espacial. Esta es la capacidad de percibir de forma exacta el mundo visual y espacial. Por ejemplo, el comprender un mapa, el orientarse, imaginar una posición en el espacio determinado o la trayectoria de un objeto móvil. Quienes logran desarrollar esa inteligencia son los arquitectos, los decoradores de interiores, los pintores o los escultores. Para poder desarrollar esa inteligencia dentro del aula, se pueden hacer o construir con piezas objetos diferentes, con figuras plásticas o hacer figuras con plastilina o barro, realizar un mural con distintas técnicas o hacer los mapas conceptuales que muchos conocemos. También podemos realizar maquetas o inclusive el uso de la tecnología entra dentro de la inteligencia espacial. Otra inteligencia es la inteligencia sinestésico-corporal. Esta inteligencia es la capacidad de expresar ideas, sentimientos, pensamientos mediante el cuerpo. En esta se requiere un control consciente del cuerpo. En esta la desarrollan artistas, bailarines, gimnastas o deportistas. Para poder desarrollar esta inteligencia dentro de los estudiantes, se pueden hacer actividades con imitación de animales o de personajes, la realización de los deportes, la representación escénica en el salón, coreografías o maratones. Otra inteligencia es la inteligencia interpersonal. Esta es la capacidad de percibir, entender y comprender estados de ánimo de otras personas y a su vez interactuar con ellos de forma eficaz. Quienes logran desarrollar de manera óptima la inteligencia interpersonal son los psicólogos, los maestros, los vendedores. Para poder desarrollar esta inteligencia, podemos realizar collage con gustos y los estudiantes podrán adivinar a quién pertenece cada collage. Otra actividad podría ser la redacción de fortalezas y debilidades y la profesora puede ir leyendo y los estudiantes pueden mirar o pueden cada uno identificar si lo que la profesora está describiendo pertenece a cada uno o al compañero. Las dinámicas de grupo al relacionarse con los demás compañeros también ayudan mucho a desarrollar la inteligencia interpersonal. Otra inteligencia es la intrapersonal. Esa inteligencia es la capacidad de construir una percepción precisa de nosotros, incluyendo nuestra imagen y autoconciencia de nuestros estados de ánimo, nuestras motivaciones, las carencias, los intereses que tenemos para modular el comportamiento y nuestra conducta. Quienes desarrollan esta inteligencia son los maestros, los monjes, los religiosos, quienes practican yoga, entre otros.
Para poder desarrollar la inteligencia intrapersonal, podemos hacer que los estudiantes realicen un collage con imágenes, recortes de revistas, con lo que más les gusten y explicar el por qué. También podemos hacer dinámicas autodescriptivas, es decir, que cada uno se describa a sí mismo, cómo se conoce y se percibe a sí mismo. Otra inteligencia es la inteligencia naturalista. Esta es la capacidad de reconocer y clasificar y utilizar los elementos del entorno rural, urbano o suburbano. Quienes la logran desarrollar son los biólogos, los botánicos, los ecologistas y ambientalistas. Para poder desarrollar esta inteligencia se pueden realizar salidas de campo o excursiones, recolección de cosas del entorno, el cuidado de una planta con su debido crecimiento, realizar experimentos, hacer un huerto, hacer compostaje o reciclaje. Con todo lo anterior no quiero decir que independientemente de los matemáticos, de los biólogos, de los monjes y todos los mencionados anteriormente, sean quienes únicamente desarrollan las diferentes inteligencias, sino que la desarrollan en mayor proporción a diferencia de las otras. Es importante que estas inteligencias interactúen simultáneamente para afrontar determinadas situaciones que se les presenten y que lo ideal sería que los estudiantes establezcan relaciones entre las diferentes áreas del currículo escolar. También nos menciona que cada persona posee en distinta medida o cantidad cada una de estas inteligencias, pero la forma en la que las combina genera múltiples formas de comportamiento inteligente. Esto se ve reflejado en la escuela, cuando algunos alumnos se resisten a unas u otras materias.